El tema es el coraje de los apóstoles. Esto será el denominador común de los 4 mensajes. Y decir simplemente de modo de introducción que a ti y a mí nos han tocado tiempos especiales. Bueno, yo sé que esto, más o menos cada generación ha pretendido de sus tiempos, pero hay razones que nos hacen pensar que los tiempos que nos tocan realmente son de esas épocas que ocurren tal vez cada medio siglo, cada medio milenio, donde hay unos cambios que van a decidir el futuro para mucho tiempo. Vivimos en Europa particularmente en un tiempo donde la mentira se ha apoderado no solamente del mundo secular, sino también de las iglesias. Y esto es lo más triste, y lo digo ya de antemano. Decir la verdad, incluso la expresión verdad, se ha convertido en algo que tienes que preguntar, ¿y qué exactamente consideres que es la verdad? Nosotros como creyentes tenemos ahí una respuesta clara, pues este libro es la verdad, ha sido la verdad y sigue siendo la verdad para siempre. Pero esa pregunta, el procurador romano, Poncio Pilato, ¿qué es verdad?, que lo dijo más o menos de forma cínica, posiblemente no sin algún fondo de seriedad, se ha convertido en la gran incógnita de esta parte del siglo XXI. ¿Qué es la verdad? En un tiempo, como acabo de decir, donde las mentiras y los engaños acampan a sus anchas, el cristiano es llamado a mantener en alto esas verdades que nos fueron entregadas no solamente de parte de nuestros padres en la fe, sino también de parte de los apóstoles. Y allí estamos con el tema, el coraje de los apóstoles. Y vamos a ver que, así por lo menos ha sido para mí, es muy inspirador ver cómo ellos en su momento, cuando todo empezó realmente hace 2000 años, cómo ellos entendieron la fe, lo que ellos habían presenciado, lo que ellos habían recibido de parte del Señor Jesucristo, lo que acabamos de conmemorar. Y que este ejemplo, entre otros, el coraje de los apóstoles, sea de inspiración para ti y para mí, porque falta nos hace. Antes de leer el texto, simplemente quiero mencionar de forma muy breve el contexto, porque hay que saber un poco de qué estamos hablando exactamente. El libro de los Hechos empieza obviamente con este famoso sermón en el capítulo 2 de Pedro, en el día de Pentecostés, que se ha llamado el nacimiento de la iglesia, donde, Dios en su gracia ha dado el primer empuje a este movimiento que sigue gozando, a pesar de lo que está pasando en Europa, mundialmente, de excelente salud. El reino de Dios, muy en contra de lo que a veces podemos pensar si miramos más allá de la cerca que delimita nuestro mundo aquí, goza de buena salud y se está extendiendo. Solamente aquí en Europa la verdad es que las cosas van al revés. Ahora, ¿cómo empezó todo? Bueno, este sermón de Pedro, 3.000 personas se añaden a la iglesia. Esto no sería lo único. Podemos desprender del relato de Lucas, que aparte de ser un excelente historiador, era un excelente observador. Podemos muchas veces leer entre líneas cómo siguieron las cosas, cómo esa gente, esto fue el reproche que recibieron, como esa gente indocta, hoy diríamos trabajadores normales y comunes, la mayoría pescadores, de esto en Galicia se entiende algo, pues cómo se podían atrever a hacer frente a esa casta casi intocable de excelentes señores
que de cierta manera administraron la religión judía con todos los mecanismos del poder que siguen perdurando hasta el día de hoy. En este sentido, nada nuevo bajo el sol. Hay un incidente particularmente que es lo que introduce ese capítulo 4 y es el incidente con este hombre paralítico. Un hombre notoriamente conocido porque se había puesto para pedir limosnas precisamente ante la puerta bonita o la puerta gloriosa. Tenía varios nombres, que uno de ellos también se menciona también aquí en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Bueno, porque es aquella puerta, lo explico un poco para que nos ubiquemos, que da entrada al patio de las mujeres. Bueno, ahora no voy a entrar en los pormenores de cómo se organizaba el templo, pero esto era una puerta particularmente bonita porque lo habían hecho de cobre y de latón. Entonces con el sol que salía del este reflejaba esa puerta unos luces y unos destellos extraordinarios. Pues era el lugar donde mucha gente pasaba, y precisamente por eso, por estrategia, ese hombre se sienta allí, porque no era paralítico, pero no era tonto. Entonces, claro, esto es en fin, cuestión de economía. Pues allí él estaba. Y Pedro y Juan llegan allí, y ahí, bueno, sale la frase que se ha hecho proverbial. Pedro le dice claramente: mira, chico, no tengo dinero, o sea, no tengo ni oro ni tengo plata, pero lo que yo tengo, eso te lo voy a dar. Entonces, bueno, nos imaginamos cómo el hombre le miraría, y Pedro le dice claramente: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te levantes. Y el hombre, bueno, está dando brincos y está saltando por allí, cumpliendo, por cierto, la palabra del profeta Isaías, que habla precisamente de ese tema. Y bueno, la cosa se extiende, como os podéis imaginar, rápidamente. Entonces, Pedro lo aprovecha, y por implicación también Juan, para seguir hablando, porque el lugar daba para ello. Si subes del valle del Quedrón, precisamente entrando en el recinto del templo, lo primero que te encuentras en aquel entonces era lo que se llama ese recinto de Salomón, lo llamaban, donde había una serie de columnas, y esto era idóneo para enseñar. Pues allí, pues los que deberían haber enseñado eran precisamente los sacerdotes y los levitas, pero parece que tenían cosas más importantes que hacer. Así que los que levantan ahora la voz, precisamente ante esa puerta bonita, era Pedro y era Juan. Y claro, si leemos el segundo discurso del capítulo 3, realmente es un ejemplo no solamente de retórica, porque de retórica realmente no tiene pérdida, pero es un ejemplo de excelente teología, de gente, una vez más, pescadores de Galilea que ni saben hablar bien hebreo, y esa gente ahora da lecciones de teología del Antiguo Testamento para que la gente que les escucha alucinen colores, realmente. Entonces tenían audiencia, y esto era algo que obviamente no cayó demasiado bien entre estos administradores, entre comillas, de la religión, que habían, por cierto, convertido la fe de Moisés, la fe del Antiguo Testamento, en un redondo negocio, porque esto era su tema. El sumo sacerdote nunca hubiese podido decir al paralítico: lo siento, oro y plata no tengo, porque el oro y la plata le salía hasta de las orejas. Bueno, no podría dar más ejemplos de esto, pero era sin lugar a duda el hombre más rico de todo el país. Bien, con esta perspectiva ahora entramos en el capítulo 4 y voy a leer los primeros 12 versículos y luego los vamos a ir repasando poco a poco.
Dice aquí, hablando ellos, o sea, hablan ambos, tanto Juan como Pedro, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición. Amén. Pues realmente una historia, cuando la leemos, que incluso con tanto tiempo después, y además después de haber leído centenares de veces tal vez, no deja de asombrarnos. Es la detención de Pedro y de Juan. Y nos damos cuenta ya una cosa que ha sido, vamos a llamarlo así, la marca de la iglesia desde el primer momento, y esto se llama persecución. La persecución para nosotros nos parece una cosa extraña. Sin embargo, si leemos la primera carta a Timoteo, ya allí Pablo avisa a su joven colaborador y dice: si alguien quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Esto gramaticalmente, y por cierto también en el griego, habla de una clara cadena de causa y efecto. O sea, tú quieres vivir piadosamente, quiere decir, tú quieres vivir como a Dios le agrada, pues entonces que sepas una cosa, que sufrirás persecución. Bueno, no es el versículo favorito de muchos, pero sigue siendo una verdad que en estos 2000 años de historia de la iglesia no ha dejado de ser verdad. Solamente la última estadística lo comprobé esta mañana, entonces parece que tiene fundamento. El año pasado murieron, en el año 2002, unos 6,000 personas solamente por el hecho de ser creyentes, ¿vale? No por guerras que se ceban por todo el mundo o con catástrofes, sino 6,000 personas en el mundo fueron matados solamente porque eran creyentes. Y ahora viene la más sorprendente: entre ellos hay algunos aquí en Europa, ¿vale? Esto antes no se conocía. Bueno, ya los datos lo tenéis con puertas abiertas que se dedican a ese tipo de cosas. Eso quiere decir que
las 2 horas que dura este culto aproximadamente, estadísticamente hablando, un creyente y medio pierde la vida, ¿vale? Y no estamos hablando de aquellos que en ese tiempo serán encarcelados, serán torturados o sufrirán cualquier tipo de represalias, de lo cual poco a poco también en Europa nos vamos acostumbrando. Antes, el primer hermano que compartió en el tiempo de la Santa Cena o del culto abierto, pues lo dijo. Estamos notando que el viento está cambiando. Estamos notando que las cosas ya no son aquí en Europa como solían ser. Ahora, solamente por decir la verdad, tú en prácticamente cualquier país de la Unión Europea puedes ir a la cárcel. Y voy a dar un ejemplo. Bueno, tú todavía puedes decir que Jesús es el Señor y que no hay otro donde hay salvación y posiblemente no va a pasar nada. Pero tú llamas al homicidio organizado, que se llama aborto, homicidio, y hay razones suficientes para acusarte. De hecho, hay algunos casos notorios, y a esto me estoy refiriendo, ¿vale? Que la verdad en nuestros tiempos está sufriendo. Y luego hay 60 países en este mundo, la lista es larga y parece que cada año es más larga, donde por el mero hecho de ser creyente hay razones suficientes para acusarte, para encarcelarte o multarte. Todavía ningún país de la Unión Europea forma parte de la lista, pero te puedo asegurar una cosa. Si yo llego a la edad promedio estipulado por los científicos para un hombre, que me faltan todavía creo que 23 por estoy contando bien, 23, pues veremos que este hecho también se cumplirá aquí. Para esto no hay que ser profeta. Ahora seguramente entienden por qué he escogido este título. El coraje de los apóstoles, porque los apóstoles, ante estas amenazas que se están cerniendo sobre la iglesia, podrían haber cambiado un poco de estrategia. Bueno, de hecho salen de una situación ya de entrada complicada, porque ellos eran simplemente seguidores de un hombre públicamente requerido por sublevación, quiero decir un criminal. Cuando nosotros hoy día hablamos de Jesús crucificado, esto suena casi a gloria. Bueno, Jesús crucificado es algo como Jesús ejecutado por malhechor, ¿vale? Y cuando hablamos muchas veces que el Señor dijo hay que llevar la cruz, es como decir a gente hoy, pues en tu bagaje mejor que te lleves la soga en la cual te van a ahorcar en algún momento. ¿Cómo te suena esto? Pues realmente con ese tipo de publicidad uno se sorprende que 3.000 personas llegan a confesar públicamente su fe en Jesucristo. Pero claro, ahí está la diferencia, porque no había que convencer a esa gente como lo hace un vendedor de aspiradoras, vendiendo una aspiradora a gente que ni siquiera tiene luz eléctrica. No es ese tipo de cosas. Es la obra del Espíritu Santo que vimos allí, que Él está orando y está buscando su pueblo. Y ahora hablamos de nosotros. Esto quiere decir que una persona que hoy, año 2023, se afirma, y esto es lo que acabamos de hacer, celebrando la Santa Cena, se afirma en su fe y hace públicamente una confesión: Jesucristo es el Señor y yo estoy dispuesto a seguirle. Esto significa que vas a tener el viento que arrece en contra y cada vez con más fuerza. Piénsalo. No te sorprendas, tómalo en cuenta. Lo he dicho muchas veces y me parece también desde ese púlpito: en el momento cuando el mundo nos aplaude, tenemos que preguntarnos qué exactamente hemos hecho mal. Y esto es precisamente uno de los problemas que existe hoy
en el mundo cristiano, anhelando, buscando el aplauso del mundo. Estos apóstoles pues tenían otra idea de lo que es su fe. Y vamos a hablar un momento, porque Lucas así lo hace, vamos a mirar un momento qué enemigos se habían buscado. Y no eran precisamente cerros a la izquierda. Esto es casi como el quién es quién del poder judío de aquel entonces. Es curioso, a veces también hay que mirar lo que no está escrito. Entre estos no figura ningún romano, ¿vale? Ningún romano. Todos eran judíos, de aquellos que proclamaron supuestamente la fe de sus padres. Están los sacerdotes. Los sacerdotes, que obviamente es a 3 de la tarde, era uno de los 3 momentos cuando los judíos eran llamados a orar, aquellos que tenían acceso al templo, al ser posible allí mismo, 3 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, por cierto, las 3 horas marcadamente mencionados en el momento de la crucifixión de Jesucristo. Esto sería otro tema, pero estos eran los 3 momentos donde fueron llamados a orar. Eran las 3 de la tarde, llegan ahí los apóstoles y obviamente los sacerdotes y los levitas están preparando el sacrificio de la tarde. Por lo tanto, tenían audiencia. Luego se menciona aquí los saduceos. Bueno, me imagino que no digo nada nuevo, porque esto creo que es bastante conocido. Los saduceos serían lo que hoy son lo que son teológicamente liberales. No creyeron ni en la resurrección, eran racionalistas, les importaba más la filosofía griega y sobre todo les importaba su bolsillo. Y no nos extraña que el puesto del sumo sacerdote y toda la mafia que estaba alrededor de esto tampoco en 2000 años ha cambiado, pues vivían de sus suculentas prebendas. Eran saduceos, ya casi todos los sumos sacerdotes desde hace algún tiempo. Quiere decir, para decirlo así, la cátedra de Moisés ocupa gente que habían abandonado el fundamento de la fe de sus padres. Se llama saduceo. Anás, Caifás, todos los que se mencionan aquí, todos eran saduceos, ¿vale? No creyeron en estas cosas. Luego, el capitán de la guardia del templo, por el protocolo, es el número 2 después del sumo sacerdote. Era ese hombre que tenía la obligación de hacer la ronda por la noche, y si pillaba a alguno de los guardias que vigilaban el templo dormido, tenía el derecho de prender su vestimenta con una antorcha, o sea, para que ardiera y aprendiera la lección. Bueno, esto simplemente de forma anecdótica. Quiere decir, era un hombre muy importante y muy influyente, por cierto, también obviamente perteneciendo a los saduceos. Entonces, ¿cuál era su problema? Su problema no era porque estaban preocupados por la pureza de la fe. Su problema se resume en una palabra. Versículo 2, la primera palabra, resentimiento. Resentimiento. Estaban resentidos, ¿por qué? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, es que claro, es que los apóstoles, desde su punto de vista, eran unos sinvergüenzas. ¿Por qué? En primer lugar, no tenían educación teológica. En segundo lugar, ni siquiera habían pedido permiso para hacer ese tipo de enseñanza pública. Y estos señores doctos, entre comillas, que cortaban el bacalao teológico, estaban sumamente indignados. ¿Por qué? Porque esa gente pisaba su terreno, y esto no les gustaba. Entonces, enseñan al pueblo. Y cuando ellos hablan de esos temas, resurrección entre los muertos, se les encienden todas las bombillas de color rojo. Los apóstoles no tenían un programa político.
No habían escrito sobre sus banderas la revolución o algo por el estilo. Hablan simplemente de Jesús, el Mesías, anunciado desde el primer momento, y que Él había venido, y que Él había resucitado de entre los muertos. Y aún después de todo lo que había pasado, estos señores, encerrados en sus fortificaciones intelectuales, no eran capaces de darse cuenta que ellos están a punto realmente de perder la oportunidad de su vida. Podrían haber entrado en la historia como gente que reconocen públicamente de que el Mesías había venido. Pero, sin embargo, recurren a la estrategia del rey Herodes, que era muy sencilla. Si este es el Mesías, yo le mataré. Herodes intentaba lo suyo. Y estos señores estaban intentando exactamente lo mismo. Vamos al año 2023. Los seguidores de Herodes y de los saduceos en el mundo, y también en el mundo supuestamente cristiano, cuentan por miles y decenas de miles. Si este es el Mesías, yo le mataré, pero obviamente ya no le pueden matar físicamente, pero le matan teológicamente. Y esto se puede hacer de mil formas y de mil formas muy refinadas. Esto era su problema, resentimiento. Entonces, en otras palabras, tienen envidia, no permiten competencia. Nos damos cuenta una vez más hasta qué punto el orgullo humano nos puede jugar una mala pasada. Son ciegos, más ciegos que un murciélago, y además este resentimiento les está carcomiendo por dentro. ¿Cuántos de ellos, supuestamente pastores del pueblo, al final se fueron al infierno? Esto es realmente la pregunta que está escrito por encima de todo esto. Ellos se dedican a la política del día y no se dan cuenta que realmente están a un paso de la perdición eterna que la Biblia llama infierno. Y esta es la situación de tantos que también viven en nuestros tiempos. Con todos los malabarismos teológicos no se dan cuenta que realmente algún día tienen que estar delante de ese Señor que están negando todos los días para rendir a Él cuentas de su fracaso espiritual. Y esto será un momento terrible. Y por eso, esto es una de las razones porque los apóstoles no cierran el pico. Porque iban a temer esa gente que realmente no tienen poder ninguno, si detrás del mensaje de los apóstoles es el Dios trino, el Dios todopoderoso, el Dios que en ese momento ha decidido de llevar a cabo la mayor revolución de todos los tiempos, si no es política, si no es espiritual. Como no son capaces de discernir esto, lo que es obvio, pues recurren a lo que desde aquel momento, a lo que han recurrido todos los mandamases en una situación similar, por si acaso los detienen. Bueno, además, dice el texto, es casi, yo creo que a veces Lucas escribe con cierta nota de humor, porque ya era tarde, ¿vale? Eso quiere decir que querían irse a casa como buen funcionario, en este caso funcionario religioso, pues se acabó el sacrificio de la tarde, pues ya es hora, me voy a casa y bueno, ya mañana veremos lo que hacemos con todo esto. Les echaron mano, dice el versículo 13, y los pusieron en la cárcel. Estamos hablando de la cárcel del templo, el templo tenía algo así también, hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ahora, lo que estos señores obviamente no son capaces de hacerlo, y esto nos viene de
consuelo muy grande, a mí por lo menos, y creo que a vosotros también, es que no pueden parar lo que Dios ha empezado, con mucho que se esfuercen, ¿vale? Y esto nos da cierta satisfacción. ¿No es curioso cuando estudia 2 años de fe cristiana que precisamente cuando más han intentado golpear la iglesia, más fuerte se ha hecho la iglesia? Eso tampoco carece de cierta ironía. Para el creyente esto es una gran satisfacción. ¿Sí? Nos pueden matar, nos pueden intentar quitar todo lo que tenemos, lo que no van a conseguir. Con más que se esfuerzan, es que no van a parar la obra de Dios. Porque, como Jesucristo ya dice, si nosotros no lo podemos anunciar o no queremos, pues las piedras van a gritar. Lo cierto es que Dios en esto es muy creativo y podría dar 1000 ejemplos para estar aquí hasta muy tarde en esta noche para ver ejemplo tras ejemplo como Dios ha hecho precisamente esto en la historia. Entonces quiero decir que ni por un momento tiene que pensar que esto pinta mal. No, esto no pinta mal. El futuro de la iglesia nunca pinta mal, pinta excelentemente bien. ¿Y qué piensas que habrá pasado por la cabeza de estos 2 hermanos nuestros, Juan y Pedro, estando ahí una noche en la cárcel? Claro, la cárcel, tampoco la del templo era un Hilton, entonces no tenían servicio de habitación. Me imagino que tampoco se preocuparon de darles una buena cena, estaban ahí simplemente, y ellos no sabían hasta cuándo. Y bueno, sería interesante saber esa conversación. ¿Tú crees que estos 2 se habrán hecho reproches mutuamente? Juan diciendo a Pedro, claro, porque nunca puede caer el pico, pues no podía limitarte a sanar a ese hombre, tenía que soltar un discurso también. Mira lo que nos ha cansado. Bueno, podemos decir que humanamente hablando eran muy malos estrategos, pero, amigo, lo que ellos entendieron, a diferencia de muchos, es que la fe cristiana no es un politiqueo. Esto es hablar, claro, decir al pan pan y al vino vino y proclamar las verdades fundamentales de la fe. Y allí, bueno, en los detalles puede haber algunos, digamos, discrepancias, pero en lo fundamental la cosa está más clara que el agua. Y ellos no perdieron, estoy absolutamente seguro, ni un momento reprochándose mutuamente o haciendo cosas por el estilo. Me imagino que Pedro ya tenía experiencia, le vemos en el capítulo 12 también durmiendo como un tronco ahí en la misma cárcel el día antes de su supuesta ejecución. Pues este tipo de hombre era Pedro. Bueno, ya llegamos al día siguiente. Y vuelven los señores funcionarios y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y bueno, aquí tenemos una lista bastante interesante. Hay una sesión formal ahora del Sanedrino, eran 71 personas, ahí estaban representados, bueno, tenían mayoría absoluta, los saduceos, claro. Precisamente ellos, sus familiares, los enchufados, o sea, todo esto, lo que dije antes, era una mafia en toda regla. Muchos de ellos, siendo sacerdotes, también eran, siendo saduceos, también eran sacerdotes. Una vez más, la gran mayoría de ellos del entorno del sumo sacerdote. Y los nombres que se dan aquí es algo como el comité ejecutivo del Partido Central. Quiere decir, o sea, gente de mucha categoría. Anás, por cierto, el hombre fue sustituido 18 años antes como sumo sacerdote por los romanos, porque hasta para los romanos este hombre era algo exótico, o sea, no le importaba ni un bledo todo lo que tenía que ver con su fe. Lo único que le interesaba es poder y dinero y poder. Luego, oficialmente, en aquel tiempo, el sumo sacerdote era Caifás, su yerno,
Pero aún había mucha gente que con todo lo que había hecho consideraba a Anás como el sumo sacerdote, vamos a decir, la eminencia gris en el fondo. El Juan que aquí se menciona es posiblemente un hijo de Anás, Johanan ben Zakkai, como le conocemos de la historia, y luego el Alejandro que se menciona supuestamente también es un hijo de Anás, o sea, todo queda dentro de la familia, de cierta manera. Bueno, ahora si pensamos que todo el Sanedrino era corrompido, pues no es así. Hemos conocido algunas excepciones, como por ejemplo Nicodemo, pero esa gente, los pocos que aún les quedaba una visión espiritual de las cosas, bueno, eran una minoría ínfima. Y ahora viene la acusación. Dice el versículo 7, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, es el único lenguaje que ellos entienden. ¿Quién os ha dado la autorización para hacer esto? ¿Tenéis algún papel firmado por alguna autoridad? ¿Tenéis a alguien que os apoye? Y dice, pero a ver, esa gente no se entera. O sea, aquí había un milagro que ha presenciado no 2 o 3, sino posiblemente miles de personas. El hombre paralítico era notoriamente conocido porque estaba ahí todos los días. Y está ahora recorriendo allí, pues contando a todo el mundo lo que le había pasado, y lo único que os interesa es que si tenemos un papel firmado de alguien que nos ha autorizado para hacer esto. Pero así funciona. Pues imagínate ahora, estás ante ese gremio que forma un semicírculo alrededor tuyo. Estás esposado y te miran como un extraterrestre. Y ante esas autoridades, pues a más que uno se le cortaría la digestión. Es normal, somos así. Y estos dos lo ven como una oportunidad, ¿vale? Pues nosotros muchas veces tenemos para cada solución un problema. Ellos tenían para cada problema una solución. Problema. Estamos ante el Sanedrino, estupendo, porque Dios nos ha dado la posibilidad de hablar a todos estos granujas lo que realmente es la verdad. Bueno, se puede ver las cosas siempre de 2 maneras. Ellos a su vez se habrán preguntado, estos son magos, hay un truco, ¿cómo los han sanado? Igual todo esto era un teatro, ¿qué agenda oculta tienen? Y ahí otra vez Pedro, pico de oro, porque era indudablemente ese hombre sabía hablar, y no solamente sabía hablar, sino además sabía hablar la verdad. Y dice, versículo 8, y Lucas lo dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y bueno, simplemente quiero mencionar que esto es exactamente lo que el Señor había prometido. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis que decir, porque el Espíritu Santo, ahí es el mismo autor que lo menciona, os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. O sea, en otras palabras, señores, ahórrense los gastos para los abogados, ¿vale? Mejor echarlo en ofrenda. No hace falta, porque tenéis el abogado número 1, el gran consolador, que es el Espíritu Santo, y aquí Lucas lo menciona específicamente, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es que realmente lo único que sorprende aquí es la amabilidad con la cual Pedro se dirige a esa pandilla.
realmente nos enseña también algo que nunca debemos de perder el respeto. Si ellos pierden el respeto hacia nosotros, nosotros lo vamos a pagarles con la misma moneda. Y esto es la forma como él empieza. Y ahora su respuesta es muy sencilla. Primero, un hombre fue sanado. Segundo lugar, actuamos en el nombre de Jesús el Mesías, por si os interesa. En tercer lugar, no estamos en misión secreta, sino esto lo tiene que saber todo el mundo. Mal que os pese, pero esto la gente en todo el país tiene que saber. En cuarto lugar, vosotros acabáis de matar al Mesías. Y en quinto lugar, de todos modos, todavía hay un poco de esperanza para vosotros, porque Él resucitó y está dispuesto también a perdonaros a vosotros. Bueno, este mensaje que Lucas aquí resume en 2 versículos, la verdad es que era dinamita pura, ¿vale? Con todo el respeto del mundo, Pedro les canta las 40 a este gremio tan noble. Y a mí me interesaría mucho cómo serían. Bueno, el resultado es que obviamente no tienen argumentos, ninguno. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, esto por cierto suena como Martín Lutero delante del concilio de Worms, no sé si, o de Carlos V, Carlos I. Este es el inicio, me imagino que en este caso es obvio que Lutero lo aprendió de Pedro, no al revés, pero es efectivamente la forma como hay que responder a estas autoridades mal dirigidas. Que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, quiere decir que vamos a ver qué crimen exactamente hemos cometido. ¿Hemos criticado al gobierno? ¿Hemos matado a alguien? ¿Hemos defraudado? Que yo sepa, lo único que hemos hecho, hemos sanado a un hombre enfermo. O sea, exactamente en qué parte de la ley de Moisés está prohibido esto. Entonces, yo, de verdad, me hubiese gustado ser simplemente un pequeño ratón ahí en esa sala para observar todo esto y cómo les habrá quedado la cara. Entonces, sea notorio a vosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pumba. Pues entonces uno puede ser corto y contundente, y es mejor que sea largo y soso. Entonces, esto era lo que tenían que decir, pero Pedro todavía no ha terminado. Dice, encima ya que estamos hablando, mis queridas autoridades teológicas, les voy a recordar de algo. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que él cita, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, que los judíos acaban de cantar 40 días, un poco más, 50, 60 antes, en la clausura de la ceremonia del Seder, de la fiesta de la Pascua. Este versículo les acompañaba durante todo el tiempo. No es como decirle, bueno, listillos. Lleváis esperando al Mesías desde hace milenios, y ahora, cuando Él viene, no se les ocurre otra cosa que matar. ¿Qué os parece? Y realmente la reacción debería haber sido de gran consternación.
sea, si alguien alguna vez en su vida ha perdido una excelente oportunidad, fueron ellos. Imagínate de este círculo escogido algunos, sabemos de algunos, que luego se convirtieron. Pero incluso así, imagínate una persona que luego al final se da cuenta de que yo formo parte de esta trama. Yo formé parte del mayor crimen de todos los tiempos. Y ahora, antes de que te lleves las manos a la cabeza, déjame decirte, en ese grupo exquisito cabemos todos, porque fueron nuestros pecados que le han llevado a la cruz. Todos éramos partícipes de su muerte. Lo que Pedro aquí dice, él no dice, bueno, se acabó. Bueno, mejor buscaros ya un árbol con ramas firmes y una buena soga, porque aquí ya no hay nada que hacer. Él dice, no. Hay esperanza. Dice, en ningún otro, y esto es el versículo 12, con esto obviamente voy a terminar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que está implicado en esas palabras es, aún no es tarde, Señor sumo sacerdote, Señor guarda del templo, y todos los demás peones que estáis aquí, aún no es tarde. Si hay momento de reflexionar es ahora. Si hay momento de buscar la salvación es ahora. Incluso haber matado al Mesías, el pecado no es demasiado grande para que no puedas encontrar perdón para tus pecados en este mismo momento. Luego en el capítulo 6 aparece uno, Saulo, que precisamente vive esto en su propia vida. No solamente había participado, no sé de qué manera, en la crucifixión del Mesías, por lo menos aprobando los hechos, sino había hecho todo lo posible para llevar tantos cristianos como pudiese al otro barrio. Y sin embargo, él mismo confiesa que Dios me ha perdonado. La gracia de Dios es más grande que un crimen de este tipo. Y ahora con esto concluyo. Tenemos que hacer una simple reflexión. Ahora me estoy dirigiendo a los creyentes. Si las cosas son así, y si Dios está dispuesto por la sangre de su Hijo Jesucristo de perdonar incluso a gente como ellos, reunidos allí en reunión oficial del Sanedrino, que alguien me explique por qué nosotros deberíamos callarnos el pico a la hora de proclamar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que pedir permiso y aprobación para hablar de lo más importante y esencial de la historia de la humanidad? Que hay salvación para el pecador, y pecadores somos todos, sin excepción. ¿Por qué tenemos que... Tengo que buscar una palabra adecuada. Retroceder ante ese desafío que se nos plantea todos los días un poco más y de una forma cada vez más sinvergüenza de parte de gente que quieren que sí, que podemos ejercer nuestra religión, pero por favor dentro de estas cuatro paredes, ¿vale? Y que Dios no pinte nada ni en la educación, ni en la universidad, ni en los juzgados y por supuesto tampoco en el gobierno. ¿Y por qué deberíamos decir, sí, vale, pues mira, mientras que nos dejáis esa parcela, estaríamos felices y contentos y muchas gracias? Una vergüenza esta actitud.
Nosotros sabemos quién salva, que es Jesucristo, reconciliados con Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo lo que está escrito aquí, está muy bien que está escrito aquí, pero eso tiene que salir. La gente tiene que enterarse en las conversaciones privadas y también donde nos da la posibilidad de decirlo en voz alta y con luz y taquígrafos o ante la cámara o como tú quieras. Pero este mensaje tiene que salir, y en ese sentido el coraje de los apóstoles de verdad es algo que nos debería inspirar. Yo no he venido en esta mañana para que te sientas culpable. Si te sientes culpable, no es una ventaja para ti y para mí tampoco. Si te sientes culpable, pues es hora de pedirle perdón a Dios, y esto lo arreglas con Dios. Pero a partir de ese momento, tu testimonio tiene que ser un testimonio fiel, contundente y al grano. Y veremos cómo esto dará sus resultados. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta mañana por este ejemplo de los apóstoles. Y gracias como este versículo 12, de una forma muy especial, resume lo que es la esperanza de nuestra vida. Señor, te doy las gracias por esta posibilidad de exponer tu palabra, y Señor, te pido que tú añadas tu bendición, porque si no lo haces, para nada sirve. Te pedimos, Señor, que la proclamación de tu palabra también entre nosotros traiga resultados para tu honra, para tu gloria y por tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor. Amén.